Bienvenidos, amados hermanos, a este servicio dominical de la Iglesia Comunidad de Berea. Estamos domingo 12 de julio del 2020. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que se están en este momento uniendo a esta transmisión de este servicio dominical de nuestra iglesia. Esperamos pasar un buen tiempo bajo la palabra de Dios, que sea un tiempo de gran bendición. Así que todos, bienvenidos nuevamente para cada uno de ustedes. Bien, nosotros estamos pensando, hermanos, para el mes de agosto, abrir la iglesia, tener nuestros estudios bíblicos desde aquí, desde este lugar, invitando solamente al que quiera venir a escuchar la palabra de Dios. Y nos parece que el tiempo que ha pasado, ya son 4 meses y tal vez vamos algunos para 5 meses, creo que es un tiempo ya peligroso seguir sin reunirnos. Y cuanto más lo que la Biblia nos dice en Hebreos 10, 23, 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es un mandamiento de Dios el que nosotros nos congreguemos. Es una orden de Dios, es un mandato de Dios. Y el contexto en que habla el autor de la carta a los hebreos, si leemos los versículos anteriores, el verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el verso 23 dice, mantengamos, dice, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo podemos mantenernos firmes nosotros sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza si nosotros no nos congregamos? Esto es algo fundamental para la iglesia, el congregarse. Cuando estudiamos nosotros también la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nosotros estudiamos el texto en Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Los apóstoles y profetas murieron en su tiempo y ellos nos están ministrando a través de todo lo que está registrado aquí en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así que somos edificados a través de ellos. Y ahora están los pastores y maestros. ¿Para qué Dios ha levantado esto? ¿Para qué regala a la iglesia esto? El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todo pastor, todo predicador, su tarea es ministrar con la palabra de Dios, que eso es lo que edifica a la iglesia y eso es lo que da crecimiento a la iglesia. Y si leemos los siguientes versículos que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Ese es el crecimiento espiritual, hasta la estatura de Cristo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para no ser como un vaivén que viene, alguien dice algo y creemos, y luego alguien dice otra cosa y creemos, y estamos como en un vaivén, dice, verso 15, sino siguiendo la verdad, que es la palabra de Dios, en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjate lo que dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros conformamos alguna parte del cuerpo de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, así que cada extremidad, cada órgano, cada extremidad está ligado por una coyuntura, por eso podemos movilizar todas nuestras partes del cuerpo, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y eso es que cada miembro que ha sido dotado por Dios, por lo menos con un don espiritual, debe ministrar a otros hermanos, porque estas son las coyunturas, cuando nos ministramos unos a otros, que eso es lo que hacemos cuando nos congregamos, eso es lo que dice Hebreos 10, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Entonces, es allí, dice, según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que si tú y yo no nos congregamos, yo no sé cómo es que podemos crecer como iglesia.
No sé cómo vamos a crecer. Así que no nos engañemos, son 4 meses que han pasado y no estemos pensando que estoy muy bien espiritualmente, que nuestras iglesias están funcionando bien espiritualmente. Eso es tramposo, eso es un engaño. Porque cuando vemos y vamos a las Escrituras y vemos que no hemos tenido comunión, que no nos hemos ministrado unos a otros con el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, vemos que no estamos creciendo. Vemos que no tenemos la unidad que necesitamos tener. Entonces, y si esto se sigue prolongando, va más allá de lo que digan las autoridades. Amamos a las autoridades, respetamos a las autoridades, pero esto va mucho más allá de eso. Y si yo puedo ir a comprar al mercado, al comisariato, y si yo puedo ir a trabajar 8 horas de trabajo, ¿cómo es que no puedo dar 1 hora o hora y media el domingo en la iglesia? Entonces, Dios mediante, eso es lo que hemos resuelto. Esperamos sus oraciones y en el mes de agosto, la primera semana. Así que vamos a estar aquí como lo estamos haciendo en este momento, invitando a todo aquel que quiera venir de los hermanos. Bien, ahora vamos a tener un tiempo de alabanzas al Señor. Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Oh gran Dios, es el tema que continuamos alabando al Señor con oh gran Dios. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu espíritu me dio vida
Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Contempla a Dios. Quien formó las olas al hablar, quien cortó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. En su trono está, venid y adoradle, contempladle. Nadie es como él, venid y adoradle. Quien le dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle, contempladle. Nadie es como él, venid y adoradle. Sufrió los clavos del dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está,
reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Bien, hermanos, tengo algunos anuncios que dar después de este tiempo, este periodo de alabanzas. Seguimos transmitiendo los estudios bíblicos los días miércoles a las 7:30 de la noche, así que invitamos a todos los hermanos a conectarse. Es un buen tiempo. Tenemos los días miércoles y creo que lo hacen por Facebook inicialmente, también por YouTube y finalmente terminan en Zoom para que algunos hermanos que quieran interactuar lo pueden hacer. Así que están invitados para este servicio. Y también esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro segundo servicio dominical. Así que les esperamos a las 5 de la tarde de este día domingo. Seguimos dando gracias a Dios por la fidelidad de ustedes en el sustento aquí de la iglesia. Dios nos sustenta a través de los hermanos y la fidelidad de ustedes. Y todavía seguimos aquí ministrando y los ministerios diferentes en nuestra iglesia, damos gracias a Dios por ello. Todo lo referente a las ofrendas, ustedes saben cómo hacerlo y dónde tienen la información necesaria para esto. Bien, ahora vamos a entrar al mensaje y vamos a comenzar con una oración, así que oremos. Padre, gracias por la gran misericordia que tienes para con nosotros, por la luz de tu palabra. Esta es la verdad, Señor, de la cual nunca debemos movernos. Esto es lo que nos orienta y nos da el propósito en nuestra vida y por el cual tenemos las preciosísimas promesas tuyas, Señor, para nosotros, para tener victoria en nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, Señor, y la esperanza de gloria futura de que este cuerpo de muerte completamente va a ser redimido, Señor, y vamos a estar en tu misma presencia. Gracias por estas promesas. En este tiempo te pedimos, Señor, que puedas ministrar nuestros corazones. Tú sabes las necesidades más profundas de nuestra vida, Señor. Tú sabes nuestras debilidades, sabes nuestros pecados, sabes lo que nos abruma a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos y ministranos. Tu Espíritu Santo pueda tomar esta palabra y ministrar en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias anticipadamente, alabamos y bendecimos tu nombre por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Y Padre, lo que vas a hacer en este tiempo, Padre, con nosotros. En tus manos quedamos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, así que yo les invito a abrir sus Biblias en Gálatas. Estamos en el último versículo del capítulo 5 y pasamos a algunos versículos del capítulo 6. Y solamente para entrar brevísimamente en el contexto, sabemos que el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, él había fundado algunas iglesias en la zona de Galacia. Esta era una región que en ese entonces pertenecía a Roma. Y el apóstol Pablo se desplazó por algunas ciudades, era Antioquía, Derbe, Listra e Iconio. Y levantó en cada uno de estos lugares una iglesia. Y debido a las falsas enseñanzas de los judaizantes, que ellos enseñaban y creían que la salvación es por Jesucristo. Mira, ellos creían que la salvación es por Jesucristo, pero debes añadirle algo más para que seas salvo. Debes añadirle la circuncisión y prescribirte a la ley, los ritos y todas esas cosas.
Ahí estaba el veneno, esa era la falsa enseñanza. Hoy en día podemos decir es fe más obras. Sí, creo en Jesucristo, pero también debo hacer esto otro. Ese es el gran engaño. El apóstol Pablo, preocupado, entonces escribe a estas iglesias de Galacia con el propósito, en primer lugar, de defender su apostolado, porque estaba siendo criticado. Y luego, eso en los capítulos 1 y 2, tú lees y ves que él está defendiendo su apostolado. Es muy importante defender su apostolado porque de eso va a depender el evangelio que él iba a llevar. Era un evangelio verdadero. Y él tenía que refutar y decir, yo soy un apóstol verdadero, soy un apóstol de Jesucristo. En los capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo comienza a defender este evangelio y a presentar lo que es el verdadero evangelio, solo la fe en Jesucristo. Y en los capítulos 5 y 6, que es donde ya nosotros nos encontramos, el apóstol Pablo define lo que es la vida cristiana. Y él habla de la libertad en Cristo, ¿no? En lugar de ese legalismo en que querían introducir los judaizantes a las iglesias de Galacia. Y a partir del capítulo 5 y el verso 16 hasta el versículo 25, el apóstol Pablo habla de cómo caminar en el Espíritu. Cómo caminar en el Espíritu. Y eso lo hemos estudiado en las semanas anteriores. Aunque el caminar en el Espíritu hemos visto que debe ser la norma de todo creyente. Esa es la forma natural de vivir la vida cristiana todo creyente. Sin embargo, hemos visto también que caminar en la carne es una realidad. Pero esta realidad no es algo duradero, ¿no? No es algo duradero en la vida del creyente. No es algo permanente en el creyente. Pero sí es un punto en el tiempo de la vida en la que nosotros podemos operar con orgullo carnal, con una desobediencia y con una voluntad propia, y el pecado se vuelve como un poco más típico para nosotros, aún siendo creyentes. Y por eso Pablo, en estos versículos, él dice, hay una batalla que es entre el poder del Espíritu y el poder de la carne. Entonces, estudiamos que la santificación o la santidad progresiva, que es lo mismo, es el conocimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos conocer su gracia y tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso significa que va a decrecer nuestra frecuencia a pecar, va a decrecer la frecuencia a pecar. Es decreciente la intensidad de esos episodios que tenemos a veces de pecado. Y mientras estamos santificándonos, estamos conformándonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, tenemos menos veces de caminar en la carne, menos oportunidades de caminar en la carne, y son menos intensos que lo que antes experimentábamos. Entonces comienza a haber a la vez un mayor amor por Cristo, una mayor adoración a Dios, ¿no? Que no lo había antes porque estamos quitando el obstáculo que es el pecado. Y nuestra vida está siendo santificada. Hay mayor gozo en la obediencia a Dios. Cuando leemos las Escrituras, hay gozo de que estamos viviendo la verdad. Y hay un poder más fuerte sobre el pecado, que es lo que a muchos creyentes viven sometidos, ¿no? Y esto es un periodo de tiempo, es así como vive el creyente. Entonces, cuando un cristiano está caminando en el Espíritu, ese cristiano está guiado en la adoración por el Espíritu Santo. El amor que va a mostrar ese creyente es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que está mostrando el creyente. La obediencia de ese creyente va a ser con poder del Espíritu Santo. Esa es la lucha que tiene cada creyente. Y también, hermanos, al ser una lucha individual que tenemos nosotros, llevándolo a la iglesia, podemos observar que esa es la lucha que también podemos tener en la iglesia. Y esto es algo interesante, porque en la iglesia hay algunos que en cualquier momento están caminando en el Espíritu y otros que están caminando en la carne. Eso se trasluce también al seno de la iglesia. Así que Pablo, a partir desde el versículo 26, advierte que la iglesia tiene que enfrentar esta realidad. Ya no estamos hablando solo del creyente, estamos hablando ya corporativamente como la iglesia. Y por mucho que la iglesia esté queriendo la unidad, por mucho que la iglesia esté queriendo la santidad, el testimonio, ¿no?
La iglesia en cualquier momento puede encontrarse dividida entre los que caminan en el Espíritu y los que están caminando en la carne. Caminar en la carne daña personalmente al creyente a nivel individual. Caminar en la carne trae una pérdida de gozo en el creyente, trae una pérdida de paz en el creyente. Hay una pérdida del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu no va a ser en la misma intensidad cuando el creyente está encontrándose en algún pecado. Hay una pérdida de confianza en el mismo creyente, pierde incluso la seguridad de la salvación, y un creyente podría encontrarse en algún día preguntándose, ¿seré yo salvo? Y eso es justamente porque el pecado trae estas cosas. Incluso hay una pérdida del testimonio efectivo en el creyente. Pero no solamente hace daño al creyente de manera individual, también hace daño a la iglesia local, porque está hiriendo a la iglesia cuando estamos caminando en la carne. Y siendo el Señor, que es la cabeza de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, entonces al Señor Jesucristo le interesa que nosotros estemos tratando con aquellos que caminan en la carne. A Él le interesa que nosotros tratemos esto en la iglesia. ¿Por el bien de qué? De la iglesia, por el bien de su gloria, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, por la pureza que trae el testimonio de la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos muchos casos de hermanos que caminando en la carne, ellos fueron tratados en la iglesia. Nosotros, solamente por tomar algún ejemplo, vamos a la carta a los Corintios. Para nosotros estudiamos esto hace algunos años, toda la carta a los Corintios, y estudiamos el pasaje del capítulo 5, ¿no? Y cualquier iglesia se encuentra luchando con el pecado, como esta iglesia que encontramos aquí en la primera carta a los Corintios. Había quienes caminaban en el Espíritu, y por el contenido de esta carta, de la primera carta a los Corintios, sabemos que habían muchos que estaban caminando también en la carne. Y los que estaban caminando en el Espíritu no estaban diciéndoles nada, no les estaban advirtiendo, no estaban tratando ni haciendo nada con aquellos que estaban caminando en la carne. Y por eso Pablo tiene que, entre uno de los puntos de los problemas que tenía esta iglesia, escribe aquí. Ahora mira lo que el apóstol Pablo escribe en el versículo 1. Estamos 1 Corintios 5:1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que este pecado era algo muy fuerte, aún en esa cultura pagana de este tiempo de la iglesia de los Corintios. El pecado que se estaba cometiendo en la iglesia. Esto es dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo eso, dice, ni aún se nombra entre los gentiles. Ese pecado es muy fuerte, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, así que es una especie de un incesto el pecado que se estaba dando ahí. Ahora, Pablo va a seguir escribiendo y dice, ustedes deberían haber tratado el asunto, deberían haber ido hacia el hermano, hacia esta persona. Y mire lo que sigue diciendo desde el verso 2 al 5, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, deben tratar con esta persona inmoral de manera abierta, dice, entregarlo si es necesario a Satanás, porque puede haber alguna destrucción física, pero su alma va a la presencia del Señor, será salvo, porque es un creyente. Así que aquí tenemos a un creyente que está en la iglesia, dentro de la iglesia, caminando en la carne. Pero ¿qué estaban haciendo estos hermanos? Se estaban jactando. No estaban tratando el asunto, sino que se estaban jactando. Esto a las claras nos muestra la pureza que había en esa iglesia. No era una buena pureza. No era una iglesia pura la iglesia de los Corintios. Mira cómo se encontraban ellos. Ahora, mira lo que sigue diciendo Pablo en el verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda
toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, dice, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y mira cómo termina el verso 13, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y aquí tenemos cómo es que Pablo dice, debieran haber tratado el asunto y cómo proceder. En la misma carta a los Corintios, nosotros podemos observar cómo Pablo en una ocasión que también enfrentó el pecado a más de esta, y parece que hubo una buena respuesta de parte de la iglesia. Parece que la iglesia tuvo una confrontación del pecado en la vida de un creyente. Mira, si me acompañas un poquito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 6, mira lo que dice Pablo. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, muchos en la iglesia habían unido y habían hecho esta reprensión a un hermano con una conducta incorrecta dentro de la iglesia. Y le habían hecho la reprensión. Parece que Pablo había estado presente allí. Ahora, mira lo que dice el verso 7. Así que, dice Pablo, al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Bueno, Pablo está diciendo, oye, está bien que hayan hecho eso, pero no permanezcan con una actitud así todo el tiempo. Tienes que perdonarle si él se ha arrepentido. Y eso es lo que había hecho este hermano. Y mire el verso 11, dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere siempre dividir a la iglesia. Y eso era una trampa. Esto era un pretexto para él comenzar a dividir la iglesia. Esta persona ya se había arrepentido, ha regresado, ¿no? Ha sido restaurada. Entonces, como iglesia y todo hermano necesita perdonarle, amarle, consolarle, abrazarle por completo, para que Satanás no use esta situación para perpetuar una brecha, una división en la iglesia. Y también podemos observar otros textos, la segunda carta de los Corintios 13:1, por ejemplo, mira cómo Pablo ha lidiado allí en la iglesia con el pecado. Segunda a los Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿No? Pablo está haciendo alusión a Deuteronomios en el Antiguo Testamento, cómo solucionaban un problema. No llamaban a 2 o 3 personas más para que haya testigos. Verso 2 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez que como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez, dice, no seré indulgente. Bueno, vemos casos en el Nuevo Testamento de cómo se está lidiando el pecado. Entonces, volviendo a nuestro texto, que es lo que nosotros estamos estudiando, volviendo aquí a Gálatas, ¿qué debe hacer la iglesia al lidiar con el pecado? Porque si hay pecado en la iglesia, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Y si vamos a Gálatas 6 y el versículo 1, pues básicamente podemos entender cuál es el propósito de lo que nosotros debemos hacer al lidiar el pecado. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, dice que restauradle. Aquí está el propósito, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces el corazón de este pasaje es restaurar, dice, restauradle al hermano. El objetivo de la disciplina espiritual
el objetivo de la disciplina de la iglesia, ¿cuál es? No es expulsar al hermano, no es sacar al hermano, esa no es la intención. La intención siempre es restaurar. El último recurso que nos presenta la Escritura para alguien que no se arrepiente sería sacarlo de la iglesia, pero ese sería el último recurso. Así que el punto de toda esta confrontación de pecado es ¿qué? Es restaurar al hermano, es la restauración. Por eso nuestro mensaje tiene esta idea de levantar al caído, restaurar al hermano que ha pecado. Ahora, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos acercarnos al pecado, tratarlo y llegar al punto de restaurar al hermano? ¿Cómo es que debemos proceder? Y es interesante porque el apóstol Pablo aquí en Gálatas nos muestra una manera muy interesante. Nosotros lo hemos estudiado, damos en el curso de membresía que tiene nuestra iglesia, enseñamos lo que dice Mateo 18:15, y lo voy a mencionar brevemente, que es lo que nosotros enseñamos aquí. Dice Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Es decir, alguien está caminando en la carne, ¿qué debes hacer? Entonces vas a la persona, te acercas a él, tratas el asunto con él, y si él accedió, has ganado a tu hermano. Verso 16, mas si no te oyere, dice, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nuevamente se está remontando a Deuteronomio, que ellos llamaban a 2 o 3 como testigos. Y verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, esta es una tercera instancia, y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, lo sacan de la iglesia, lo deben sacar de la iglesia. Si no se arrepiente, debe salir de la iglesia. Eso es lo que enseña la Escritura. Si no hay arrepentimiento, debe salir de la iglesia. Pero ¿qué ha hecho en todos estos pasos? Siempre se ha acudido a la persona. Se ha tomado a 2 o 3 testigos. Toda la iglesia ha ido, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la persona? No se arrepiente, no se ha arrepentido. Entonces, ahí la Escritura dice, trátalo como un no creyente, trátalo como un extraño, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ya leímos 1 Corintios 5:6. ¿Por qué? Porque un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Así que no podemos dejarlos allí de una manera permanente y constante en el pecado, perpetuando, haciéndose daño a él, destruyéndose y haciendo daño a la iglesia. Entonces es responsabilidad de la iglesia hacer eso, que no ocurra eso. Y por eso el Señor en su sabiduría dice, si no se arrepiente en todas esas instancias, debe ser retirado, debe ser sacado de la iglesia. Y si se arrepiente, Mateo 18:21 dice, verso 21, Mateo 18 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Así que Pedro pensaba que la persona, si es así, iba a pecar y pecar y pecar y volver a pecar, porque dice que siempre debes hacer esto. Y bueno, y Pedro pensando eso, dice, hasta 7, le dice, será hasta 7 veces, porque fue más generoso que los mismos rabinos. Los rabinos decían que era 3 veces. Él duplica esto y le aumenta una más, ¿no? Dice una más, 7 ya es bastantísimo. Y le dice sí al Señor, pero el Señor le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esa es la idea, que los creyentes siguen perdonando, 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 perdonando y perdonando, siempre que hay genuino arrepentimiento. Y es que perdonando es como se puede sostener al caído, perdonando es como se puede restaurar al pecador, al que ha caído en pecado. No hay otra manera, es perdonando. Entonces la primera instrucción que vemos aquí para la iglesia es que si alguien está pecando o caminando en la carne, acércate a la persona, si te oye, has restaurado a tu hermano. Si no te oye, ve y anda y trae a 2 o 3. Y si no oye, díselo a la iglesia. Y si la iglesia no va y no le escucha a la iglesia, entonces dile, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Tenle por gentil y publicano. Sácalo de la iglesia. ¿No? El cuerpo será castigado, esa parte de la carne será devastada, pero su alma se salvará
dice el Señor. Por tanto, la iglesia siempre debe encontrarse trabajando hacia la restauración en todos los actos de disciplina. Entonces, donde hay pecado, ¿cómo lidia la iglesia en este proceso de restauración? ¿Cómo la iglesia lidia en este proceso de restauración? Y es interesante porque el apóstol Pablo ya en nuestro texto nos presenta cómo lo debemos hacer de otro ángulo y de manera muy minuciosa. ¿Cómo es que nosotros debemos proceder? Y aquí entra Gálatas 5, 26, hasta el capítulo 6, versículo 6. Ahora mire el verso 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí hay algunos verbos que nos muestran, está la palabra irritándonos ahí en medio de vanagloriosos y envidiosos, ¿no? Está irritándonos. Y esta palabra irritándonos en el idioma original es una palabra muy fuerte. Literalmente significa eso, crear conflicto. Eso es irritar. Irritar es crear conflicto, es entrar en un combate. Eso es lo que significa irritándonos cuando dice el apóstol Pablo esto. Ahora, está la palabra inicial, antes de eso está la palabra vanagloriosos, vanagloriosos. Y bueno, creo que todos sabemos que significa jactancioso, significa arrogante, ¿no? Pensar que tú tienes un derecho legítimo al honor. Deberían darte honor a ti. ¿Por qué? Porque tú te crees que eres mucho. Y la gente debería darte cierto lugar a ti, porque tú te mereces. Ese es vanagloriosos. Es decir, hablas en grande buscando un tributo que no se te está dando, que la gente no te está dando. Entonces hablas así, ¿no? Como buscando un tributo de esta manera. Y eso no es otra cosa que solamente engreimiento, una vanidad vacía. Porque eso es lo que es vanidad, algo que es vacío. Así que por un lado, podríamos hacer con una actitud como esta, de irritar, que los espirituales estén caminando en la carne, se sientan como superiores y se jacten de su espiritualidad. Y los que son débiles también, que tienden a caminar en la carne, como que ellos están envidiando a los que son más espirituales. ¿Sí ves? Y por eso está en medio, están estos dos polos allí, como dos actitudes de personas. Entonces hay un grupo de personas que ellos se están sintiendo superiores, ¿no? A otro grupo de los cuales se están sintiendo inferiores. Y el conflicto entonces se va a dar y como resultado eso va a estar en la vida de la iglesia. Es como una especie de los que tienen y de los que no tienen, de los que son espirituales y de los que no son espirituales, los que son y los que no son. Esto crea un conflicto terrible en la iglesia. Y esto entra en un combate dentro de la iglesia. Lo último que el apóstol Pablo quería ver en la iglesia era un tipo de conflicto como este, que irrite y forme estos grupos así. Y él ya lo ha hablado. Fíjate en Gálatas capítulo 5 y el verso 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice, no uséis, dice, la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, dice, y si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y luego les dice el verso 17, que lo hemos estudiado mucho: digo pues, por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si no caminan en el Espíritu, si no están unidos, se van a morder y se van a devorar unos a otros. Y van a tener allí lo espiritual, supuestamente, y lo carnal. Van a tener conflictos en la iglesia. Y este conflicto, usted sabe que es una realidad. Es una realidad en la iglesia. Y la Biblia está llamándonos constantemente a la unidad dentro de la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses 5:14, mira lo que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Siempre el trabajo debe ser para la unidad
de la iglesia, de los creyentes, en torno al amor que el Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces, Pablo en el versículo 26 de Gálatas 5:26 está introduciendo allí un conflicto potencial. Esto es lo que ocurre en las iglesias. Y en el capítulo 6, el verso 1, él presenta entonces el remedio. ¿Cuál es el remedio para ese combate, esa situación irritante en la iglesia? ¿Cuál es el remedio? Y entonces él comienza diciendo, hermanos, hermanos. Y al decir hermanos, él quiere decir que la restauración de alguien que ha pecado, es una tarea de todos los creyentes. No es una tarea de un grupo de hermanos seleccionados para ejercer disciplina. No es la tarea de los pastores ejercer la disciplina. Es la tarea de todos los hermanos, de cada uno de los miembros de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo. Por eso él se refiere, dice, hermanos, esta es la manera. La responsabilidad de la restauración de alguien es de todos nosotros. No es de un grupo selecto, es de todos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este tipo de división en la iglesia? Vamos hacia los hermanos y el verso 1 sigue diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Pablo aquí nos muestra 3 pasos de lo que nosotros debemos hacer en los siguientes versículos hasta el 6. 3 pasos de lo que debemos hacer. En primer lugar, dice que debemos ir hacia ellos y levantarlos de alguna manera, recogerlos, ¿no?, al que ha cometido pecado. Mira el verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Sorprendido, esta palabra sorprendido en el idioma original es un verbo, bueno, que no es muy diferente de lo que lo traduce aquí la Reina Valera. Es una palabra que significa sorpresa, pero está en modo pasivo el verbo, está en modo pasivo, entonces descarta que sea la idea de un pecado premeditado o un pecado deliberado, sino que el cristiano ha sido sorprendido en una falta. El cristiano ha sido sorprendido en un acto carnal en su vida. Y el punto aquí es la sorpresa, el ser tomado desprevenido en una falta. No es que alguien le ha estado persiguiendo, sino que se topó, el hermano lo vio en una falta a él. Eso es lo que está diciendo. Y cuando encuentras a un creyente que está caminando, no en la carne, ¿qué debes hacer? Y aquí nos dice qué es lo que debemos hacer. Dice, tropieza, dice, con una falta, porque todo creyente está caminando en el Espíritu y de pronto tropieza en una falta. Y falta aquí en el idioma original significa transgresión. Esta palabra en el idioma original significa transgresión. Y transgresión significa que estoy caminando en una dirección equivocada. Es decir, no estoy caminando en el Espíritu. El Espíritu me da la dirección que yo debo tener, lo hemos aprendido. ¿A dónde me dirige el Espíritu Santo? No es que me dice, escucho una voz o algo así. El Espíritu me trae todo lo que yo he estudiado y he leído de las Escrituras. Eso me lo trae a mi mente y me recuerda, y ese es el camino en el Espíritu que yo debo seguir. Pero cuando hemos caído en una falta, un creyente ha caído en una transgresión, entonces está caminando en otra dirección, no en la dirección del Espíritu. Ha dado un paso a un lado, un paso afuera del camino. Y entonces estos ya han dejado de caminar en el Espíritu y están caminando en la carne. Si te encuentras con un hermano así, alguien que ha salido del camino de andar en el Espíritu, entonces tienes una responsabilidad como creyente. Pablo te pone la responsabilidad como un creyente. ¿Cuál es? Dice, restauradle. Ahí es donde radica la responsabilidad, porque dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. Entonces, ahí está la obligación que tenemos. Ahí está la responsabilidad que todo creyente tiene. Ahora, seguramente te estás preguntando, ¿quiénes son los espirituales? Si vamos a la primera carta de los Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Él no las puede entender porque no las puede discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural no discierne las cosas del Señor.
no puede resolver los problemas espirituales el que es carnal. No los puede. No puede responder preguntas espirituales, no puede tratar los problemas espirituales. El verso 15, ahí en 1 Corintios 2, dice, en cambio, el espiritual juzga. Cuando dice juzga, no estemos pensando que es un juez que va a condenar a alguien. Cuando dice juzga en el idioma original es que él evalúa. Él está evaluando las circunstancias, las acciones de otras personas o de su propia vida, pero él está evaluando. Dice, ¿qué evalúa? Todas las cosas. El espiritual evalúa todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que todo creyente espiritualmente tiene la capacidad de evaluar todo correctamente. ¿Por qué? Porque él puede, si está caminando en el Espíritu, él puede ver claramente la verdad y el error. Él lo puede diferenciar muy bien. Puede ver que hay justicia aquí y hay pecaminosidad acá. ¿No? ¿Ves? Y eso te lo da el Señor y la palabra. Tú puedes ver que esto es obediencia y que esto es desobediencia. Es justamente lo que estamos tratando el día de hoy si nos reunimos. ¿Es obediencia a Dios o es desobediencia a Dios seguir sin reunirnos? No. Necesitamos discernimiento para eso, pero eso es lo que te capacita el Señor para entender lo que está sucediendo, lo que está pasando con la iglesia. Verso 16, ¿por qué? Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La persona espiritual, como la mente de Cristo, conocemos nosotros su mente que está aquí en su palabra. Esta es la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? Entonces voy a la Escritura y aquí puedo observar cómo está pensando Cristo. Y el creyente tiene la mente de Cristo porque tiene la palabra. Aquí se revela la mente de Cristo. ¿Quiere saber la mente del Señor? Aquí está la mente del Señor. Entonces la persona espiritual conoce la palabra de Dios y puede hacer una evaluación precisa de las circunstancias, una evaluación precisa de lo que está sucediendo, sea un hombre o una mujer, un hermano o una hermana. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento. Ese es el espiritual. Entonces cuando Pablo dice, vosotros que sois espirituales, ya entendemos, entonces ¿qué es el espiritual? Está entendiendo y está viendo bien, evaluando bien las circunstancias, viendo bien qué es pecado, qué es justicia, qué es error, qué es verdad. Entonces Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 3 y el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo, les di a beber leche y no vianda porque no eras capaces todavía, y les demuestra por qué no eran capaces, porque eran niños espirituales, porque él les dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, es lo mismo que habla en Gálatas, ¿ves? Disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Bueno, esta es la diferencia. Las personas que caminan en la carne no son espirituales. Las personas espirituales son aquellas que al tener la mente de Cristo, al comprender entonces esta revelación de Dios, ellos pueden aplicar esta verdad a cada situación de su propia vida y pueden hacer una evaluación precisa, porque la palabra de Dios le está dando todos los argumentos para hacer eso. Entonces, ustedes en la congregación que son espirituales, tienen la responsabilidad de ir a esta persona que ha caído, que le han visto en algún pecado, ha tropezado, y ¿qué debemos hacer? Recogerlo, dice. No es tarea de unas personas, es la tarea de todo hermano. Pablo es general, dice, hermanos, esta es la responsabilidad de todos. Y cuando Pablo dice, restauradle, este es interesante porque es un verbo que está en modo imperativo, así que es un mandato. Tienes que hacer eso. No es que, hago o no lo hago, es que si le digo se va a poner molesto, ¿qué pensará? Dice, no tenemos que pensar eso porque es un mandato de Dios. Él dice, restauradle. Veamos que el corazón del pasaje es eso, que es restauración, ¿no? Y estando en este modo imperativo significa que es un mandato para nosotros. Y esta palabra restaurar en el idioma original es catartizo. Tal vez lo han escuchado esta palabra en algún otro predicador. Catartizo, que esto se usaba para reconciliar divisiones. Cuando había divisiones y había que reconciliar, decían, hay que catartizar, hay que hacer catartizo aquí.
Cuando querían restablecer huesos decía que hacer catartizo, ¿no? Cuando una extremidad estaba dislocada se usaba para eso, o para remendar y reparar las redes de los pescadores que se hacían hueco. Ellos decían, voy a hacer un catartizo aquí, entonces voy a remendar, ¿para qué? Para dejarlo en su estado original. Esa es la idea, dejarlo en su estado original. Entonces, ¿qué hace el creyente? El primer paso sería, lo recoge de la caída. Ha tropezado y el creyente lo ha visto y lo coge, lo recoge. Esa es la idea, lo primero. Entonces, este es un llamado a participar de la restauración. Y esto está ayudando a la persona a evaluar su pecado. ¿Cómo le ayuda en la restauración? Bueno, entonces yo, con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, le hago ver al hermano que eso es lo que dice en la circunstancia de tu vida, de tu pecado, lo que está sucediendo en ti. Le ayudo a ver, a evaluar su pecado bajo las mismas escrituras. Le ayudo a que él pueda ver su pecado como Dios lo ve, no como él mismo lo ve, porque cuando uno peca está desfigurado, uno no ve bien las cosas, cree que uno está caminando en la verdad. Entonces, estamos involucrados en esa restauración, este es el recoger, este es lo primero que debemos hacer. Entonces, la idea no es ir al castigo, la idea es ir a la restauración. Vamos y recogemos a esta persona, ¿no? Y le traemos este discernimiento basado en la comprensión y la obediencia de la palabra y se lo mostramos a él para que pueda él evaluar su propia vida, su propia circunstancia. Bien, entonces los no caídos levantan a los que han caído. Esa es la idea, a los que han tropezado en algún pecado. Y cuanto antes, eso es lo que todos debemos hacer. Esa es la tarea de todos nosotros, la restauración espiritual de nuestros hermanos. Somos llamados a eso. ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Cuál debería ser tu actitud? El versículo 1 dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la actitud que debemos tener. ¿Cómo me acerco a él? No debo estar pensando qué va a pensar él, sino cuál es la actitud que debo tener cuando me acerque a él. Porque ya sabemos que Dios me está mandando a eso. ¿Cuál es la actitud? Dice, con espíritu de mansedumbre. En el fruto del Espíritu veíamos que la octava característica es la mansedumbre y debes acercarte con este espíritu de mansedumbre, que podría traducirse como una amabilidad, con una gentileza. Y esto en sí mismo es humildad, ¿sí ves? Este es el tipo de cuidado amable, gentil que debemos tener, ¿no? Un acercamiento dulce, amoroso sobre alguien que ha tropezado, alguien que ha caído de unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Así que nosotros no somos los jueces finalmente en alguna circunstancia. Nosotros no somos los que vamos a condenar a alguien. No, Dios es el que condena a los que están afuera. A los que están dentro de la iglesia podemos evaluar la circunstancia de la vida a través de la palabra y podemos recogerlos y ayudarles. Bien, a veces los hermanos no responden. Y si no responden, la Escritura es bastante clara en cómo debemos nosotros lidiar eso. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ese es un rebelde. Alguien que anda desordenadamente es uno que tiene una actitud rebelde, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, si esto es más que una breve desviación del camino, es algo más, es una vida rebelde ya, una actitud rebelde tiene, creo que no queremos quedarnos cerca de una persona que tiene una actitud así rebelde, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos leído, 1 Corintios 5:6, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces es muy corruptor eso de ahí. Entonces, esto también se puede aplicar a las personas que están en el liderazgo. 1 Timoteo 5:20, Pablo le decía a Timoteo, a los que persisten en pecar. Está hablando de pastores, está hablando de ancianos, los que dirigen la iglesia. De eso está hablando aquí en la primera carta a Timoteo 5:20.
a los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos. Y es que están persistiendo en pecar y lo hacen delante de todos. Dice, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Entonces todo anciano que insiste en pecar debe ser reprendido. ¿Sí ves? Esto no tiene miramientos con las personas, con cualquier persona. Y cuando hay un divisor en la iglesia, ¿cómo es que debes actuar? La carta de Pablo a Tito, capítulo 3 y el verso 10, es interesante porque aquí es muy claro, el apóstol Pablo dice, al hombre que cause divisiones, ¿no? Sea lo que sea, esté murmurando, esté hablando una falsa doctrina y está haciendo división a la iglesia por la falsa doctrina, dice, después de una y otra amonestación, dice, deséchalo. Ese deséchalo es sácalo de la iglesia, expúlsalo. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de las personas que están respondiendo, que se están arrepintiendo. Esas son personas que no se están arrepintiendo. Y ya sabemos cómo debe ser la actitud y la acción que se debe tomar. Si ellos quieren persistir en el pecado, entonces dice, hay que sacarlos. Eso es lo que dice el Señor. Para aquellos que han tropezado en un pecado, entonces los recogemos y eso es nuestra responsabilidad. Y lo hacemos ¿cómo? Con esa actitud de mansedumbre, con toda gentileza. Y mira el versículo 1 cómo termina diciendo. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué interesante, porque esto es lo que decía en el versículo último del capítulo 5, verso 26, que dice, no vanagloriosos, no jactándonos, porque debes acercarte, dice, considerándote a ti, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que yo no soy mejor que mi hermano el que ha caído. Yo no soy mejor porque mi hermano ha caído, entonces yo no soy mejor. No somos diferentes que ellos cuando alguien cae, porque ¿quién puede alzar la mano de que no va a caer o de que no ha caído? Nadie podríamos alzar la mano. No somos mejores, no somos diferentes de ellos. Entonces por eso vamos y le ayudamos. Y eso significa que he quitado la viga de mi ojo primero para ir a ayudar a mi hermano, ¿no? A quitarle la viga de su ojo. Así que no voy a ir en una manera justiciera, no voy a ir en una manera arrogante, ¿sí ves? Tengo que ir en esta manera, de una manera de mansedumbre, humilde, entendiendo que yo también tengo propensión al pecado y que tal vez esa debilidad de él puede ser la mía también y que yo podría haber caído también. Pero gracias a Dios no he caído y estoy aquí para ayudarlo a él en esta ocasión. ¿Sí ves? Esa es la manera como debemos acercarnos. Bien, este es el primer punto que nos presenta el apóstol Pablo, pero veamos ahora que después de que se los recoge, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, una vez que lo hemos recogido al creyente, ahora sigo teniendo la responsabilidad de sostenerlo. Sostenerlo. Esto es algo interesante. Sobrellevad. Este es, en el idioma original significa que es algo que tú haces de manera duradera. Es decir, no es que lo ayudé a alzar la llanta y ya yo me fui. Cuando alguien te dice, oye, ayúdeme una empujadita. No, esto es algo más. Dice, sobrellevar significa que es algo duradero. Sobrellevad. Es decir, que asumes la carga mientras el hermano está intentando salir de debajo del pecado en el cual se está encontrando. Está siendo acosado. Te pones también bajo la carga con ellos. Estás soportando la carga junto con él. Esa misma carga porque tú estás al lado para ayudarle. Esa es la idea. No es que ya le dijiste si ya me salí, ya eso queda como que lo señalé. No que lo ayudo. Dice, sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros. Es interesante, porque dice las cargas, cuando dice las cargas significa peso pesado, que es una carga pesada. No es liviano, no es que ay, con una mano lo hago, no es algo así.
Significa peso pesado. Esta carga en el idioma original, esa palabra es varó y significa un peso que es pesado. Es decir, ¿qué cosa? Cualquier cosa que esté oprimiendo al creyente, cualquier cosa que esté quitándole el propósito de la vida cristiana al creyente, cualquier cosa que le ha robado el gozo al creyente y por el cual se encuentra allí caído. En eso es que tú debes, ese es un peso pesado que está agobiando al creyente y que no sabe qué hacer. Entonces tú te pones allí y le vas a ayudar a llevar ese peso. Eso es lo que significa. Ponerte bajo ese peso y le ayudas. En el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él que te sustentará, dice. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo entendemos muy bien y lo hemos repetido estos textos. Pero ¿cómo es que Jehová te ayuda? ¿Cómo es que yo echo la ansiedad y Dios me va a ayudar? Bueno, Él va a usar hermanos que hagan esto para sobrellevar tu carga. Eso es lo que hace Dios. Así que venimos a ser instrumentos cuando ayudamos a alguien, instrumentos de Dios para sobrellevar la carga de los hermanos, ese peso que les está agobiando a los hermanos. Así es como Dios actúa. Es una lucha y estamos ayudándoles en eso. ¿Qué más sigue diciendo? Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Bueno, ya hemos estudiado esto antes en los capítulos anteriores. No se trata de la ley de Moisés, es la ley de Cristo, que es la ley del amor. Se condúcete por la ley del amor. Tengo muchos privilegios, tengo muchas cosas que hacer, pero no las hago por amor a mi hermano. Sí, esta es la ley del amor, lo que debe primar en la iglesia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, esa es la ley del amor. Así es como cumplimos esta ley del amor al sostener al creyente que ha tropezado. Te acercas a ellos, caminas, lo cuidas, estás orando con ellos. Si ves, estás preocupado por ellos. De alguna manera te encuentras con él y le preguntas, ¿y cómo sigues? Bueno, vamos a orar por esta situación. Estoy orando por ti. Estás sobrellevando la carga del hermano. Eso es lo que hacemos. Ahora viene una advertencia muy interesante en el versículo 3 que dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto es interesante. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú dices, es que yo soy bueno para llevar las cargas de otros. Y ya eso significa a un sentido de que te estás comparando, ¿no? Significa que no estás viéndote juiciosamente delante de Dios en realidad cómo es que eres tú. ¿Sí ves? Sino que estás sobredimensionándote. Yo soy demasiado bueno para hacer esto, ¿no? La verdad es que no estamos sabiendo nada sobre nosotros mismos si tenemos pensamientos como estos, ¿no? Si crees que esto está por este hermano ha caído en esto, estos hermanitos, este hermanito otra vez, ¿no? Que a veces podemos tener una actitud como esta. Eso es una sobredimensión para nosotros, ¿ves? Si yo estoy creyendo que yo estoy por arriba y él está por debajo, me estoy engañando a mí mismo, ¿ves? Me estoy poniendo en un nivel de dignidad mayor que mi hermano cuando Cristo ha muerto por todos. No ha dado más por alguien, ¿no? Él dio su vida por cada uno de nosotros, de la misma manera. La vanidad es vanagloria. O sea, no eres nada cuando tú piensas eso, no eres nada cuando tú estás pensando eso. Entonces, tienes que darte cuenta de que nosotros no somos los mejores. Bien podríamos nosotros haber sucumbido como el hermano, pero no fuimos. Y esa es la verdadera posición, ¿eh? Esa es la verdadera posición, ¿no? Él sucumbió a la tentación y nosotros no lo hicimos en esta ocasión. Entonces, si tú te crees que eres algo no siendo nada, pues ten cuidado porque estás en una mala posición, te estás engañando a ti mismo. ¿Y cómo te engañas a ti mismo? Porque te estás comparando. Ese es el problema. ¿Por qué te engañas? Tú rápido debes saber. Porque me estoy comparando con otros hermanos. Y si me comparo con otros hermanos, siempre voy a encontrar hermanos que pueden ser inferiores a mí, en mi criterio. ¿Sí ves? Y entonces yo siempre voy a salir allí como que soy superior. Entonces, apenas me comparo, yo ya sé que estoy fuera, estoy engañándome a mí mismo, es algo vacío totalmente. Y mira,
en lugar de compararse con los demás, mira lo que dice el verso 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Mira tu propia vida, mira tu propia vida. No digas, oye, yo soy bueno en hacer esto. No digas eso, porque siempre vamos a encontrar a alguien que esté en peor forma que nosotros en algún momento de nuestra vida. No miremos nuestra vida en forma relativa, comparándome con otros. Eso es algo relativo. Yo debo ver mi vida de manera absoluta. ¿Cómo la debo ver entonces? Yo debo verla de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Allí sí lo estoy viendo correctamente, en forma absoluta. ¿Ves? ¿Y ahí qué voy a ver? Tal vez me debería preguntar, ¿soy en este momento lo que debería ser? Y yo creo que no hay nadie que pueda decir, no, yo ya soy todo lo que debería ser. Entonces, ¿ves? Eso nos sitúa y nos pone en la posición que nos corresponde. ¿Soy lo que Cristo debería ser? ¿Lo que Cristo dice que yo sea? ¿Soy yo ya eso? Y seguramente vamos a decir que no soy lo que Cristo quiere que sea. Todavía. ¿Ves? Entonces, eso me ubica en la posición. ¿Por qué debo hacer esto? Porque mira el verso 5 lo que dice Pablo. Esto es lo que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Y es interesante porque aquí está la palabra carga y en el versículo 3 también estaba la palabra cargas, ese peso que se va a llevar del hermano. Y en el versículo 2, la palabra cargas, que es varó, significa, dijimos, son pesos pesados. Se refiere a cualquier cosa que esté oprimiendo al hermano, que le ha robado el gozo al hermano, que le ha quitado el propósito de la vida cristiana al hermano. De eso se trata, de esas cargas, pero en este versículo 5 cuando dice carga es distinto. Es la palabra ya no varó, sino patión. Es la palabra patión en el idioma original. Y se refiere a qué carga? A la propia carga de la persona. Es decir, cuando tú vas de viaje llevas tu maleta, llevas tu valija. Esa es tu propia carga. Y dice que se refiere a eso, al equipaje de la propia persona. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, porque cada uno llevará su propia carga? Significa que el creyente debe estar preocupado más bien no por compararse con otros, sino por la propia carga, en lugar de compararse complacientemente con los demás. Y lo que está diciendo dentro del contexto del apóstol Pablo aquí es que el creyente debe soportar las cargas de los demás, pero no debe estar preocupándose de compararse con alguien más, pensando que es bueno haciendo eso. ¿Por qué? Porque su preocupación debe estar en su propia carga, en su propia maleta, en su propia valija. Porque cuando él se presente al Bimá, que es el juicio de Dios para la premiación de los creyentes, esta valija, este equipaje es el que va a presentar para ser evaluado delante de Dios. Y si eres indiferente para llevar la carga de tu hermano el día de hoy, tú dices, mi hermano está en ese problema, yo no me meto en los problemas de él. Si tú eres indiferente para llevar la carga de tu hermano, encontrarás una pérdida de recompensa en tu valija. ¿Entiendes? Encontrarás una pérdida de recompensa en tu propia valija cuando te presentes al tribunal de Cristo. Por eso es que no debemos compararnos relativamente con otros hermanos, sino de manera absoluta, yendo a la palabra de Dios. Nos debemos comparar con Cristo y verás cómo salimos maltrechos, siempre. Y entonces nos ubicamos en la posición correcta, porque un día nos presentaremos en el Bimá, en el juicio, donde habrá la premiación, y seremos juzgados según qué, lo que nosotros hayamos anticipado en obras y lo que llevemos en la valija, en nuestro propio equipaje. Segunda carta a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera carta a los Corintios 3 dice, puede ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Eso es lo que podría producir un creyente aquí, pero todos vamos a estar ahí en el Bimá, el juicio de los creyentes. Vamos a estar en la presencia del Señor y el Señor va a juzgar y evaluar nuestro propio equipaje.
lo que hemos llevado con anticipación y también lo que hemos traído con nosotros en esa valija, en esa maleta. Y su recompensa será mayor si se ha humillado a sí mismo y ha recogido a los hermanos y ha recogido a las hermanas que han pecado y los ha sostenido con amor y les ha dado aliento, ha orado por ellos, ha puesto su hombro para ayudarles a sobrellevar sus propias cargas. Y finalmente, de manera breve, el tercer paso, el verso 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué interesante lo que denota aquí el apóstol Pablo, porque aquí implica que ahora tiene una relación de enseñanza con el creyente. Dice, porque el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo que quiere decir que este hermano, aparte de haber hecho eso, haber orado, haber sobrellevado las cargas, haberse preocupado, haberlo tratado con amabilidad y amor, también le ha instruido a este hermano, al creyente, para que él pueda responder a esas instrucciones. Y ahora, ¿qué va a hacer este creyente? Este creyente va a compartir cosas buenas con este hermano que le ha instruido, le ha edificado. Este es el tercer punto, es la edificación. Esto es lo que hacemos, ¿ves? Lo recogemos, entonces lo sostenemos y lo edificamos. Es decir, le instruimos con la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Y el que es enseñado en la palabra, ¿qué va a hacer? Va a ser partícipe. Dice, hace partícipe. La palabra partícipe es de koinoneo, que es del compañerismo. De eso viene esta palabra partícipe. Es decir, que hay una comunión entre el maestro y el que ha sido enseñado y ayudado en la palabra de Dios. Y este que ha sido instruido en la palabra de Dios, ¿no?, a la vez que comienza a tener victorias espirituales, les comienza a compartir al hermano que ha sido su maestro, en este caso, que le ha enseñado, a compartir todas esas bendiciones. Por eso dice ahí, toda cosa buena. Esta palabra, cosa buena, es una sola en el idioma original, significa bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Entonces Pablo está diciendo, mientras fortaleces a ese creyente y comienzas a ver la obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en la vida de ese hermano o esa hermana, tú vas a estar recibiendo constantemente los beneficios espirituales que van a fluir de esa inversión que tú estás haciendo en la vida de ese hermano o de esa hermana. Qué linda bendición este ministerio que Dios nos ha dado a todos. Entonces, cuando vemos a un hermano o una hermana que se está saliendo del camino, ¿qué hacemos? Debemos recogerle al hermano, le levantamos al hermano o a la hermana, le damos afecto, le damos amor, está respondiendo con arrepentimiento. Y luego le sostenemos como creyentes, nos ponemos debajo, junto con él, hombro a hombro, para llevar la carga de él, esa carga pesada que le está sacando del camino, ayudarle, y luego le edificamos con la palabra de Dios. Y la bendición es que hay un koinoneo, dice, una participación increíble de comunión, de cómo esas bendiciones espirituales para ese hermano o hermana resultan al compartir con el que le ha instruido en una bendición también para aquel que le ha instruido. Esa es la tarea que Dios nos ha dado a todos como iglesia y debemos hacerlo, ¿no? Si nos amamos los unos a los otros, dice, todos sabrán que sois mis discípulos si hacemos eso. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Gracias por la bendición que nos das, este ministerio increíble a cada uno de nosotros, aparte de los dones que nos das. ¿Qué es lo que podemos hacer por nuestro hermano que ha caído? Creo que toda persona, evaluando y meditando en todas estas cosas que compartes a través del apóstol Pablo, nos haces ver que quisiéramos estar en una iglesia así, que donde yo llego a pecar, llego a caer, pues voy a ser tratado de esta manera, voy a ser recogido de esta manera, voy a ser de alguna manera sostenido de esta manera, voy a ser ayudado de esta manera y voy a ser edificado con la palabra de Dios. Gracias, Señor.
En el nombre glorioso de Cristo Jesús te pedimos. Amén.